Bueno, vamos a comenzar entonces con la última parte. En este caso, se titula Modelos de regresión lineal. ¿Está bien? Tiene que ver con la regresión que seguramente la han visto, no la recuerdan, eh, pero desde el punto de vista de la inferencia, ¿no? La regresión lineal. Vamos a tocar entonces acá. Antes de ver la regresión lineal, tenemos que hacer un repaso del análisis de correlación, porque una regresión lineal se aplica cuando existe una relación lineal entre las variables, ¿no? Y eso quiere decir que hay que verificar si existe esa relación lineal. No olviden que la correlación mide la fuerza, entre comillas, ¿no? El grado en el que se relacionan dos variables cuantitativas. Y para aplicar esta regresión, como ya se ha indicado, primero habría que verificar que exista esa relación, ¿no? De alguna manera, que sea significativa. Entonces, la prueba de correlación para nosotros, vamos a diferenciar dos tipos de correlación. En realidad, cuando nosotros tomamos una muestra, ¿verdad? Nosotros calculamos una correlación la vamos a simbolizar con la letra R minúscula. Eso representa la correlación de una muestra de la población, de una muestra de datos, ¿verdad? A partir de una muestra de n pares de datos. En cambio, si tomáramos en cuenta toda la población, esa correlación no va a ser la misma. O sea que ρ, la letra ρ, ¿verdad? Es el símbolo del parámetro de la correlación. La letra ρ es el símbolo del parámetro de la correlación de la población. Si tomáramos en cuenta toda la población de los elementos, ¿está bien? Pero nosotros nos basamos en una muestra. Ahora, ¿cómo se calcula la correlación? Bueno, la fórmula descriptiva nos dice que hay que calcular la covarianza de las variables entre las muestras sobre las desviaciones estándar de cada muestra, ¿verdad? La desviación estándar de X y la desviación estándar de la variable Y. La fórmula de la covarianza, desde el punto de vista descriptivo, es una sumatoria del producto de las diferencias de la variable x menos su media por la variable y menos su media. X y y son las variables que estamos relacionando, ¿verdad? Dividido entre el tamaño de la muestra menos 1. Esa es la fórmula de la covarianza de una muestra. Entonces, la correlación, como pueden ver, es un estimador, ¿no? Es como la media de la muestra. Es un estimador que varía con las muestras. Por lo tanto, la correlación R minúscula es una variable aleatoria también, porque va a variar con las muestras aleatorias, ¿verdad? Es interesante. Ahora, este estimador, sin embargo, tiene una interpretación de forma descriptiva en porcentaje. Este coeficiente R varía de -1 a 1, ¿verdad? ¿Qué representa -1? Bueno, el signo en realidad solamente representa si la relación es inversa o la relación es directa. Solo nos indica si hay una relación inversa entre las variables o existe una relación directa entre las mismas, ¿no? Ahora, ¿qué significa relación inversa? Eso tal vez tendríamos que aclarar, ¿no? Una relación inversa significa que, en este caso, vamos a ver qué ha pasado. No me permite escribir. Ok, una relación inversa, en este caso, significa lo siguiente. Significa que cuando la variable x tiende a subir, ¿verdad? Tiende a subir, vamos a suponer ya. eh, Tiende a subir, la variable y tiende a bajar, ¿no? Tiende a disminuir, ¿sí? Esa es la tendencia, o sea, es inversa y al revés, o sea, si x tiende a bajar, y tiende a subir. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ingreso podría ser oferta y demanda, ¿no? Oferta y demanda, ¿sí? Bueno, más que ingreso, oferta y demanda. ¿Qué significa? Si la oferta de un producto sube, ¿verdad? El precio, ¿no? Sube, la demanda disminuye, ¿verdad? La cantidad demandada va a disminuir, ¿verdad? Es una ley de la economía. Por lo tanto, es una relación inversa porque ambas variables están relacionadas, pero en direcciones contrarias, ¿no? X tiende a subir cuando Y tiende a bajar. En cambio, si la correlación es positiva, eso indica una relación directa. ¿Qué significa una relación directa? Significa que X digamos, si X tiende a subir, ¿verdad? La otra variable, la variable Y, también tiende a subir.
un ejemplo de eso es el ingreso y el gasto, ¿verdad? El ingreso y el gasto. Cuando el ingreso de las personas sube y se incrementa, la tendencia también es que el gasto se incremente, ¿verdad? O sea, a mayor ingreso, pues mayor gasto, ¿verdad? O sea, a mayor ingreso, mejor así, ¿no? Mayor gasto. Entonces, como les había dicho, en el caso inverso es contrario, ¿no? O sea, hay una relación en el sentido que a mayor, por ejemplo, ¿no? A mayor precio, menor cantidad, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Que los precios se están incrementando, pues obviamente los comerciantes se están quejando porque la demanda va a disminuir, ¿no? Por el incremento de precios. En cambio, hace tiempo, una política del gobierno era incrementar el consumo, ¿no? Y eso en función del ingreso podía ser, ¿no? Incrementando el ingreso, pues se incrementa el gasto también. Es la tendencia, ¿no? Y si se disminuye, también se disminuye el gasto. Entonces, estas relaciones entre las variables X y Y se pueden observar con el signo. Si es negativa la correlación, es inversa; si es positiva, es directa, ¿correcto? Ahora, esto se puede expresar en porcentaje. El coeficiente R varía de -1 a 1. -1 significaría 100% de correlación inversa. 1 significaría 100% de correlación directa, ¿no? El otro extremo. Serían correlaciones perfectas. En cambio, cero indicaría 0%, ausencia de correlación, o sea, no habría relación entre las variables, ¿sí? -0,5 indicaría 50% de correlación inversa. Y 0,5, 50% de correlación directa. Entonces, por encima de 0,5 se dice que la relación es fuerte, ¿sí? Puede ser directa fuerte o inversa fuerte. Mientras más cerca esté de los extremos, va a ser más fuerte la relación lineal. En cambio, si está cerca de cero, o sea, si la relación es menor al 50%, no importa si es negativa o positiva, esa relación es más débil, ¿sí? Más débil quiere decir que hay menos relación entre esas variables. Eso es interesante, ¿no? Perfecto. Entonces, la idea, como esta es una muestra, la idea es analizar y determinar si esa muestra que nos está dando una correlación se puede extrapolar a la población, ¿no? Se puede generalizar a la población. Otra forma de ver esa correlación es mediante el gráfico de dispersión, ¿verdad? El gráfico de dispersión nos muestra, por ejemplo, acá una relación lineal perfecta, ¿no? Miren, los puntos están perfectamente alineados, lo que indica que la correlación es -1. ¿Por qué negativa? Porque es inversa, ¿no? O sea, decreciente. Una relación inversa es decreciente. ¿Por qué? X aumenta cuando Y disminuye, ¿no? Por eso es decreciente. En cambio, aquí vean, es decreciente, pero no es perfecta. Digamos que es un 60% de correlación inversa, ¿sí? Acá, por ejemplo, no es decreciente, ¿ya? En realidad no tiene tendencia ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, esto se llama correlación nula, o sea, es cero la correlación, no hay. Acá en este otro gráfico, miren, están perfectamente alineados y es creciente. Eso significa que la correlación es directa, es uno, es perfecta. 100% de correlación directa. Significa que si X aumenta, Y también tiende a aumentar, ¿no? En este caso sería proporcional, directamente proporcional. Acá hay algo de correlación, pero es más débil, ¿no? 30% de correlación directa, ¿no? Hay alguna tendencia, pero no es tan marcada, ¿no? No hay tanta relación, es más débil. Y acá no hay tendencia ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto la correlación también es cero. Entonces, una forma de analizar la relación de dos variables cuantitativas es dibujando el gráfico de dispersión para analizar qué grado de relación lineal tienen esas variables, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a tomar en cuenta cuál es la hipótesis para la correlación. O sea, vamos a probar la hipótesis nula que la correlación de la población, ¿verdad? Es rho, ¿verdad? Rho de la población, o sea, no de la muestra,
es igual a cero. ¿Qué significa? Queremos probar la hipótesis nula que indica que no hay correlación lineal, no existe correlación lineal, una relación lineal entre las variables, ¿no? En cuestión, ¿sí? Entre las variables de la población, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos probar. Si no existe esa relación, eso es H0. Entonces, para la prueba test, va a ser una prueba test student, ¿ya? Porque vamos a suponer que las variables se distribuyen normalmente, ¿ya? Y va a tener n-2 grados de libertad. ¿Por qué menos 2? Porque tenemos que estimar dos medias, la media de x y la media de y, ¿verdad? Vamos a quitar 2 grados de libertad a la muestra. N es el número de pares, por si acaso hay n pares, ¿no? Son muestras en pares. Y entonces vamos a tener el t calculado a partir de la fórmula, bueno, es así, es L minúscula, que es la correlación de la muestra, por la raíz de n menos 2 sería el tamaño de la muestra menos 2 sobre la raíz de 1 menos L cuadrado, la correlación al cuadrado. Esto matemáticamente tiene una distribución t-student, ¿sí? Entonces la prueba se va a realizar con la prueba de la distribución t, ¿no? En este caso, obviamente, si la muestra es grande, esta distribución t-student se va a aproximar a la distribución normal, ¿no? Pero es una prueba que hay que hacer para verificar si existe una correlación lineal o no. La hipótesis alterna indicaría que no hay correlación, ¿está bien? Pero nula, ¿no? Que no hay correlación. Y la hipótesis alterna indicaría que sí, que las variables tienen una correlación que no es cero, distinta de cero. Perfecto. Entonces, para esta prueba nosotros vamos a plantear, ¿verdad? A ver, hagamos este ejemplo. Vamos a hacer la prueba de la correlación con el archivo de los estudiantes, ¿ya? Vamos a suponer que esta es una muestra de los estudiantes universitarios, ¿no? De la Universidad Católica. Y entonces, primero vamos a hacer un diagrama de dispersión entre cada par de variables. Vamos a analizar las variables cuantitativas de la encuesta. ¿Cuáles eran las variables cuantitativas? Edad versus peso, vamos a ver qué relación hay, ¿ya? Edad versus estatura y peso versus estatura. ¿Está bien? Vamos a analizar la relación que hay entre cada par de variables cuantitativas. Y luego vamos a hacer la prueba de hipótesis para determinar si existe una correlación significativa o no. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos al ejemplo uno, ¿ya? Leamos nuevamente el archivo de los datos de los estudiantes que nos está sirviendo para varios ejemplos de nuestro eh, contenido, ¿no? Muy bien. Ok, entonces estamos en el ejemplo uno, ¿está bien? Entonces, primero vamos a hacer un gráfico de dispersión y luego vamos a hacer un análisis de la correlación, ¿está bien? Entonces, vamos a analizar edad, peso, edad, estatura y peso, estatura, las variables cuantitativas. Entonces, vayamos a nuestro archivo. El script es tema 6.r, ¿sí? Entonces, si lo abren acá, primero vamos a leer con la librería, ¿verdad? React vamos a leer y lo vamos a guardar en el objeto, bueno, esta vez le vamos a llamar EST, ¿ya? De estudiantes, ¿sí? No siempre le llamamos datos. Aquí, por ejemplo, le vamos a llamar EST. En el objeto EST vamos a hacer la lectura de los datos. Vamos a ver si la ruta está bien. No. Entonces vamos a cambiar la ruta del tema 5. Teníamos la ruta aquí, ¿no? De los estudiantes en algún lugar. Acá está. Entonces voy a copiar esta ruta para el tema 6. Entonces voy a cambiar. Ustedes busquen también, lean los datos, ¿ya? Ah, bueno, le vamos a llamar ya no datos. Vamos a cambiar aquí. Le vamos a llamar, o bueno, sí, bueno, es algo y hemos manejado la base datos en todos los casos, ¿no? Ahora le vamos a llamar estatura, ¿sí? A ver, hagamos el ejercicio. Entonces, vamos a leer los datos, lo vamos a guardar en el archivo EST y vamos a hacer un view de esos datos, pero ahora se llama EST, ¿correcto? Vamos a hacer un view de los datos y acá están, ¿no? Nuevamente los datos de los estudiantes. Tenemos aquí la edad, la estatura y el peso, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos
vamos a considerar, ¿sí? Entonces, lo primero es el gráfico de dispersión, ¿sí? Vamos a hacer el gráfico de dispersión de dos variables. Primero, este comando par es para partir la pantalla, ¿ya? Vamos a hacer los tres gráficos en la misma pantalla. Vamos a dividir la pantalla, en este caso, vamos a dividir la pantalla eh, con el comando par mfrow, vamos a dividir dos por dos, dos filas y dos columnas, ¿ya? Vamos a hacer eso. Y luego vamos a hacer un gráfico de dispersión. ¿Cómo se hace el gráfico? Con el comando plot. Vamos a hacer un plot de la base EST, de la variable edad, con la variable peso, ¿no? Y también un plot de la edad con la estatura y finalmente un plot del peso con la estatura. Eso nos va a dar los gráficos de dispersión de las variables cuantitativas, ¿no? En pares. Entonces, primero dividimos la pantalla, vamos a hacer, ejecutaremos, a ver, lo ejecutamos, y hacemos los tres gráficos, edad, peso, edad, estatura, peso, estatura, ¿está bien? Y acá vamos a tener, justamente hemos dividido, miren, tenemos dos por dos, tenemos dos filas, dos columnas, para poner cuatro gráficos podríamos hacer, ¿no? Y lo voy a agrandar un poco para que se vea, lo voy a agrandar. Y ahí podemos observar, miren, a ver, ¿qué relación hay entre el peso y la edad? Según la gráfica, no se observan mucho relación, ¿cierto? No hay una tendencia ni creciente ni decreciente, ¿verdad? O sea que entre el peso y la edad tiene sentido, ¿no? ¿Qué relación puede haber si ya son adultos, ¿verdad? Pues, tal vez, digamos, a medida que aumenta la edad, van aumentando de peso, podría ser, ¿no? En personas que son adultas es cierto, ¿no? Cuando uno es joven, no necesita ni hacer ejercicio, ¿verdad? Pero a medida que va aumentando la edad, a pesar de que eso no está tan relacionado como pueden ver en la gráfica. ¿Qué pasaría con la variable edad y estatura, por ejemplo? Lo mismo, ¿no? La edad, aquí todavía es peor porque, claro, la estatura ya no vamos a crecer más, ¿no? Ni vamos a bajar, por lo tanto, la estatura ya no va a cambiar. Entonces, no hay relación con la edad cuando son personas adultas, ¿verdad? Cuando son personas jóvenes, niños, perdón, cuando son niños, ahí sí tiene relación, ¿no? Hay una relación, pues, porque el niño a medida que crece va a medida que, claro, tiene más años, va teniendo más estatura, ¿no? Eso es cierto. Hasta que cumple los 18 años, digamos, ¿no? Ok. Y estos son estudiantes universitarios, ¿no? ¿Y qué relación hay entre el peso y la estatura? Miren, acá hay una relación un poquito más marcada, ¿no? No es tan perfecta, sin embargo, ¿no? O sea, miren, hay una relación creciente, ¿no? ¿Qué te está diciendo esto? Que estudiantes a mayor peso, ¿verdad? Con más peso, tienen también más estatura, ¿cierto? Estos gráficos se pueden elaborar mejor, se puede colocar un título, ¿verdad? Se puede colocar etiquetas, ¿ya? Pero por el tiempo que tenemos no lo voy a completar así. Se puede cambiar colores, ¿no? Se puede personalizar de una manera muy elegante, ¿no? Él tiene la posibilidad de hacer gráficos muy elegantes, ¿ya? Pero visualmente acá yo veo que hay una relación entre peso y estatura, hay una relación. Más sobre todo, ¿no? Y entre edad y peso no, y entre edad y estatura tampoco. O sea, gráficamente lo estamos viendo, ¿cierto? Muy bien. Luego este mismo gráfico de dispersión se puede hacer de otra manera, ¿ya? Esta es una herramienta que tiene ERE también, que, vale, ¿qué se hace? Primero, vamos a guardar ahora en datos, vamos a guardar solamente las variables peso, estatura y edad de la base original de los estudiantes, ¿verdad? EST, vamos a guardar el campo peso, estatura y edad, ¿ya? Y lo vamos a guardar en la base datos. Ahí solamente va a estar esas tres variables cuantitativas. Solo tiene que haber cuantitativas, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Entonces, ejecutamos y visualizamos. A ver, si hacemos un view ahora de este objeto, datos, vamos a ver que perdón, vamos a ver que ahora solo tenemos, miren, solo tenemos el peso, la estatura y la edad de los estudiantes de la muestra, ¿no? Que eran 171, creo, ¿cierto? Sí, 170. Ok, ya. Eso es lo que tenemos. Muy bien. Entonces, primero filtramos solamente variables cuantitativas y luego podemos hacer un gráfico de dispersión múltiple con el comando pairs, ¿ya? Pairs nos va a tomar por pares del objeto datos,
y le podemos decir que nos pinte de color azul, ¿sí? Va a ser un gráfico de dispersión de todas las variables cuantitativas, ¿no? Del data frame, ¿ya? Ok, entonces ejecutamos y tenemos ahí justamente, ¿verdad? El gráfico que les decía. Miren, acá ustedes pueden ver, bueno, a ver, este es un gráfico que tiene, ¿qué te está mostrando? Miren, la relación peso-estatura, miren, lineal, ¿verdad? Peso está en el eje Y, estatura está en el eje X, ¿no? Lineal. La relación peso-edad, fíjense, peso-edad, ¿no? No hay relación. La relación estatura-edad, tampoco. La relación estatura-edad es lo mismo, ya solamente que aquí el eje está al revés. Aquí X es edad pero X es estatura y Y es edad. En cambio acá X es edad y Y es estatura. No hay relación, ¿sí? Aquí la relación entre edad y peso, ¿no? Y es esta edad y X es el peso, ¿sí? Entonces no hay relación. Y aquí la relación entre peso y estatura, ¿no? Entonces tenemos X es el peso, ¿no? 40 o 90 kilos y la estatura de 1,50 a 1,90. Hay relación, ¿verdad? Se observa entre peso y estatura hay relación lineal, ¿sí? Bueno, es un gráfico también que es útil cuando se analizan muchas variables cuantitativas, ¿no? Entonces aquí se puede visualizar rápidamente qué relación hay entre las variables en los distintos ejes. Muy bien. Entonces, al parecer, solamente hay relación entre la variable peso y la variable estatura, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el análisis de correlación, el test de correlación, ¿sí? Vamos a hacer el análisis de correlación, ¿ya? Bueno, acá vamos a hacer primero el cálculo de la correlación de las muestras, ¿ya? El comando para calcular la correlación es el comando core, ¿sí? De la base edad, de la base EST de la edad con la variable peso, por ejemplo, ¿no? Correlación edad-peso. Correlación edad-estatura, correlación peso-estatura. A ver, ejecutaremos. Entonces, ejecutaremos. El comando core calcula las correlaciones directamente. Entonces, ejecutamos y veamos qué es lo que obtenemos. Fíjense acá. Entre la edad y el peso, una correlación positiva 0,15, 15%. Vean nuestra escala. En nuestra escala, 15% significa que es una correlación eh, muy débil, ¿no? 15% está por acá, ¿sí? Entonces, una relación débil. No se podría considerar una relación eh, sí, bueno, desde el punto de vista descriptivo, ¿no? O sea, simplemente nos estaría diciendo que es una relación baja. Muy bien. Entre la edad y la estatura, peor, ¿no? Es más baja todavía, 0,02. En porcentaje representa 2%, o sea, más baja la relación. O sea, no existe relación. Es peor, la relación es más baja. Pero miren, entre la variable peso y la variable estatura, sí hay una correlación, es de 0,55. O sea, 55% de correlación lineal, ¿verdad? Eso quiere decir que hay una relación, ¿no? Hay una relación regular, ¿ya? No es tan alta, pero me está mostrando lo que la gráfica dice, ¿no? Que hay una correlación acá que es directa y que es regular, pero hay, ¿no? Se muestra una relación entre peso y estatura. Ok, está bien. Am, Esto también se da porque son jóvenes todavía. A medida que a medida que las personas son más adultas, esta relación peso-estatura se pierde también, ya se va perdiendo más cada vez. Si fueran niños, sería mucho más alta esta correlación, ¿verdad? Ok, esas son las correlaciones muestrales. O sea, qué está calculando ERE? ERE está calculando la correlación de las muestras, ¿verdad? Está calculando con esta fórmula, pero, ¿dónde está? Con esta fórmula está calculando esta correlación, ¿no? Para las muestras de datos, ¿no? De cada par de variables. Ok, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Hay varias librerías, ¿ya? Varias librerías. Por ejemplo, tenemos una librería que es eh, ah, la librería bueno, esto más que todo para el análisis de pruebas de tipo psicológico, ¿ya? La librería se llama Psy.
¿no? De psicología, ¿ya? Lo vamos a instalar porque, ¿no? Si no está activo, o sea, ustedes saben que cuando se instala un paquete es por única vez, ¿no? Por única vez y luego se lo activa con el comando library. Ustedes saben que esto es cada vez que se necesite, ¿no? Cada vez que se use, ¿verdad? Cada vez que se use, se tiene que usar library para activarlo. Y el comando es core con P mayúscula, plot de la base de estudiantes bueno, en realidad claro, la columna 3, 5 y 6. ¿Qué está haciendo acá ya? Podríamos haber usado los datos nomás, ¿no? Porque el data frame datos tiene todos, ¿no? Tiene todas las variables son cuantitativas. Acá, ¿qué le estoy diciendo al programa? Que de la base de los estudiantes, EST, ¿no? Tome todas las filas, coma, pero tome las columnas 3, 5 y 6. ¿Por qué las columnas 3, 5 y 6? Porque las columnas 3, 5 y 6, a ver si lo visualizamos, las columnas 3, 5 y 6, justamente, miren, la columna 3 es la edad, la columna 5 es la estatura y la columna 6 es el peso. O sea, le estoy diciendo que tome todas las filas, pero solo de estas columnas. En otras palabras, las variables cuantitativas nomás que tome, ¿no? Entonces, le estoy diciendo que haga un gráfico bueno, a ver, va a ser un gráfico interesante acá, más que gráfico, Ok, entonces, call plot de la base de estudiantes y que me tome todas las filas y con estas columnas que son edad, peso y estatura. A ver, primero vamos a instalar el paquete, si no está instalado, vamos a hacerlo. Luego vamos a activar el comando library. Bueno, esperemos que se instale. Primero vamos a esperar un poco. Muy bien, ya está. Ahora lo vamos a activar con el comando library y vamos a ejecutar este comando. Va a crear un cuadro de correlaciones, ¿ya? De correlaciones con esas variables, ¿no? Con las columnas 3, 5 y 6. ¿Correcto? Entonces vamos a ejecutar el comando corplot. Ya, bueno, aquí está, ya. Entonces lo voy a volver a ejecutar, ¿ya? Porque como la pantalla es muy pequeña, la voy a agrandar así, vuelvan a ejecutar si les sale. Entonces acá es por la dimensión. Ahí está. A ver, lo voy a minimizar esto. Este es el cuadro, ¿no? Que en realidad, como les digo, en L hay varias librerías para hacer de todo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la posibilidad de ver. ¿Qué estamos visualizando acá? La correlación, miren, ¿por qué es uno en la diagonal? Porque es la correlación de la variable con la misma variable, ¿ya? Es la correlación de la variable con la misma variable. Por ejemplo, la correlación de la edad con la edad es uno, perfecto, ¿no? La correlación de la edad con la estatura es 0,02, ¿verdad? Acá lo habíamos visto, ¿verdad? La correlación de la edad con el peso es 0,16, redondeando, ¿ya? A dos decimales. La correlación de la estatura con el peso es 0,55. Miren, este gráfico va a marcar más fuerte, mientras más correlación haya, va a ser de un color más fuerte, ¿sí? Más azul. Mientras menos correlación haya, va a ser más blanco, ¿no? Menos fuerte, ¿sí? Es interesante, ¿no? Entonces, esta es la matriz de correlaciones, ¿sí? De las variables edad, peso y estatura, ¿no? Es así, ¿ya? Entonces, entre peso y estatura, 55%, ¿no? O estatura, peso, es lo mismo, ¿no? El orden de las variables, ¿sí? Esa es la matriz. Entonces, lo mismo que hemos hallado con el comando core, ¿verdad? Aquí las correlaciones, lo mismo, miren. 0,16 redondeando, 0,02 y 0,55. Esas son las correlaciones. Eso es lo que hace este paquete. Bueno, ok. Ahora, vamos a hacer ahora la prueba test-student, como hemos dicho, para probar si la correlación poblacional es cero o no es cero. Recuerden, en este caso, eso es importante. Voy a abrir vamos a hacer la prueba de la correlación, ¿no? Para el ejemplo uno entre las variables, entre cada par de variables, ¿no? Nuevamente.
Vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, ok, ok, entonces, a ver, vamos a hacer el ejemplo uno este es el tema 6, ¿verdad? El ejemplo uno, test de correlación, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta, el primer caso va a ser edad versus, a ver, edad versus peso, ¿sí? Edad versus peso, ¿no? Entonces, luego va a ser edad versus estatura, y luego va a ser peso versus estatura, ¿no? Test de correlación. Entonces, aquí la hipótesis va a plantear que la correlación entre, eso se llama Rho, ¿sí? Es el símbolo, la correlación de la población entre la edad, las edades de la población y el peso es cero. Quiere decir que no hay relación entre edad y peso, ¿verdad? Contra la hipótesis alterna que indicaría que esta correlación poblacional, Rho, es distinto de cero. Eso quiere decir que sí hay una relación entre esas variables, ¿no? Están relacionadas, ¿ok? Entonces, son pruebas de correlación. Edad, peso, ok. Entonces, vamos a plantearlo en nuestro caso con el comando core.test. Ese es el comando que tenemos que utilizar para hacer el test de correlación. Entonces vamos a ejecutar core.test de qué. La variable va a ser edad y versus peso de la base de estudiantes, ¿verdad? Entonces ejecutamos y fíjense el resultado. Bueno, hay mucha información aquí. Es una prueba test student, recuerden. Pero aquí lo que me interesa es el p-value, es el p-valor, miren. Acá tenemos el p-valor que es 0.004. Es menos de 0.05, ¿correcto? Al 5% estaríamos rechazando la hipótesis nula. Interesante, ¿no? O sea, al 5% sí se rechazaría, ¿no? Por poco, pero se rechaza. Quiere decir que pese a que esa correlación, ¿cuánto era la correlación edad-peso? Edad-peso, la correlación era 16%, miren, 16% es bajo, pero es significativamente distinto de cero. O sea, no es cero esa correlación. Es bajo, pero existe, ¿ya? Eso quiere decir. Entonces, se estaría rechazando la hipótesis nula, ¿no? Eso quiere decir que hay una relación entre, aunque sea baja, pero existe una relación entre el peso y perdón, ¿cuál era la variable? Pues no, aquí, lo voy a poner. Entre la edad y el peso, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces acá estamos, ¿no? Test de correlación. Ya, solamente voy a copiar esta parte. Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a pegar y vamos a hacer nuestro informe, ¿no? Entonces, acá tendríamos que la decisión es, o va a ser, vamos a decir, con alfa 0.05 al 5% de significación, se estaría rechazando la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza H0, lo que la conclusión que nos lleva es que efectivamente existe una relación lineal entre, entre la edad y el peso de los estudiantes de la población. Una relación lineal baja, en realidad, ¿no? Pero existe. Bien, el mismo análisis para la edad y la estatura. Si analizamos edad versus estatura, recuerden que la correlación de la edad y la estatura era mucho más baja, ¿no? Mucho más baja, 2% solamente. A ver, veamos, ejecutemos y veamos qué es lo que ocurre. Entonces,
Vamos a plantear edad y estatura. Aquí, core.test, ¿no? Esa es la prueba de correlación. Directo. Acá, fíjense cómo acá el p-valor es pues alto, muy alto. O sea, no se va a rechazar H0, ¿verdad? Porque es mayor que el 5%. El p-valor me está diciendo que hay un 79% de riesgo de rechazar, de cometer el error de tipo 1, ¿no? O sea, entonces, ¿qué significa eso? Que si rechazamos H0, hay un 79% de riesgo de estar rechazando la hipótesis verdadera. Por lo tanto, no lo vamos a rechazar. Entonces, vamos a plantear el ejercicio de esa forma, ¿no? Es así como se lee. En los siguientes módulos van a hacer pruebas estadísticas más sofisticadas, pero el, la, va a ser la forma de lectura va a ser siempre con el p-valor, ¿sí? Con el p-value. Entonces, no les va a parecer extraño y van a poder ubicarse rápidamente con la decisión, ¿no? De la prueba que quieran ejecutar, que estén ejecutando. Ay, perdón. Ya, ok. Entonces, quiere decir que entre la estatura y la edad y las edades no hay una relación, ¿no? Eso es, aceptamos H0. Entonces voy a cambiar aquí la decisión, voy a copiar esto y voy a colocar con un alfa de 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Conclusión, no existe una relación lineal entre la edad y, y la estatura, ¿no? No hay relación. Correcto. Perfecto. Muy bien. Ok. Y finalmente, la prueba de peso versus estatura, ¿no? La prueba que sí, hemos observado que sí, entre el peso y la estatura, como pueden ver, hay una correlación del 55%, ¿no? Pues, digamos, por encima del 50%. A ver, entonces ejecutemos peso, estatura y efectivamente, una vez más, acá es un p-valor pequeño, es 6,3 por 10 a la menos 15, o sea, es mínimo. Redondeado sería cero, ¿no? Eso es. Entonces, súper rechazado, digamos. Entonces, aquí tendríamos que tomar en cuenta ese p-valor y se estaría rechazando, ¿no? Por mucho, se estaría rechazando. Claro, porque la correlación es más alta, entonces sí hay una relación lineal ahí, ¿no? Entre peso y estatura hay una relación más significativa. Y a ver, de nuevo, lo voy a volver a hacer. Esto lo voy a pintar para que no se olvide, ¿no? Ya, y lo copio. Perfecto. Ok, entonces de esa forma vamos a trabajar. Bueno, la hipótesis es la misma, ¿no? La hipótesis es correlación cero, o sea, no hay relación lineal, versus correlación distinta de cero. No importa, puede ser baja, pero que sea distinto de cero significa que hay alguna relación lineal, hay, ¿no? Ok, entonces, nuevamente, copiamos y pegamos. Y entonces la respuesta es que sí, que hay una relación lineal entre esas variables, ¿no? Peso y estatura. Y bueno, como el p-valor es tan pequeñito, es más significativo, ¿no? En el anterior el p-valor era 0,04, ¿no? Estaba a punto de aceptarse, ¿no? Por poco se rechaza, pero en este otro caso se rechaza con más contundencia porque su p-valor es más chiquitito, ¿no? O sea, inclusive para un alfa de, si tomáramos un alfa de 0,01, se rechazaría también, ¿no? O sea, inclusive con un alfa de 0,01 se estaría rechazando porque es
cero prácticamente, pero es menor que alfa, ¿no? Y entonces quiere decir que hay una relación lineal significativa entre la estatura y el peso de los estudiantes, ¿no? Correcto. Es así como el primer paso es verificar qué relación hay y si es lineal esa relación, ¿no? En estos casos. Se ha obtenido una relación lineal, ¿correcto? Ya, lo vamos a llamar ejemplos del tema 6, que lo pierde. Ya, perfecto. Entonces, como pueden ver, analizar la correlación entre variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque después vamos a aplicar la regresión lineal, ¿no? La regresión lineal es una técnica para hacer estimaciones, ¿verdad? Para hacer pronósticos de una variable dependiente en función de otras variables que se llaman variables independientes, ¿no? Entonces, pero primero tenemos que establecer qué relación, si existe esa relación lineal o no. Y si no existe, pues entre la variable dependiente y las variables independientes tiene que haber una relación lineal. Si no, no tendría sentido, ¿verdad? La variable se llama relación lineal cuando hay una correlación entre esas variables. Eso nos está diciendo que una variable está relacionada con la otra, ¿no? Por esa razón diríamos que se puede aplicar, ¿no? Me preguntan si se puede hacer una correlación entre una variable cuantitativa y una cualitativa. Eh, existe, o sea, no se puede relacionar con esta fórmula de Pearson, ¿no? Porque si tengo una variable, por ejemplo, una variable cuantitativa podría ser, por ejemplo, ya, la edad, digamos, ¿no? Cuantitativa, digamos, la edad. O otra, digamos, el salario, ¿qué les parece? Salario, ¿sí? Variable cuantitativa, ¿no? Salario en bolivianos, ya. Y una variable cualitativa podría ser, eh, por ejemplo, el nivel educativo, ¿no? Nivel educativo, digamos, nivel de educación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos considerar, digamos, básico, medio, o bueno, bachiller, ¿no? Digamos, superior, digamos, ya. Ok. Digamos en tres categorías nomás. Ok. Una correlación entre estas variables es posible, pero con otra fórmula, ¿ya? En este caso, la variable salario se tendría que categorizar, es decir, no habría forma de calcular una correlación, porque esta variable, obviamente, la variable nivel de educación no es cuantitativa, ¿no? Entonces, el salario tendría que volverse en categorías, tendría que ser una variable en categorías, en este caso de intervalo, ¿no? ¿Qué sé yo? De intervalo, digamos, salario en categorías de intervalo, podríamos decir, por ejemplo, salario, qué sé yo, los que ganan digamos, de 0 a 1000, ¿no? De 1000 a 2000, ¿sí? Entonces, tendríamos que categorizar esa variable cuantitativa, ¿ya? O sea, se volvería categórica. Y entonces aplicaríamos una fórmula, ya que es justamente un coeficiente de correlación, ya que se llama coeficiente de correlación a partir de una tabla de contingencia, ¿ya? Es interesante. Tiene que ver con la variable chi cuadrado de la tabla de contingencia, que acá, por ejemplo, en el tema 5, ¿verdad? A ver, esto es interesante la pregunta. Aquí, por ejemplo, teníamos una tabla de contingencia, ¿no? A ver, ¿qué correlación hay entre el género y la mano dominante, ¿verdad? Recuerden, son variables categóricas, cualitativas. ¿Se puede calcular un coeficiente de correlación? Sí, pero ese coeficiente se llama coeficiente de correlación de contingencia, ¿ya? Es un coeficiente a partir de la tabla de contingencia. Em, bueno, no lo puse porque en realidad hay varias formas de evaluarlo, ¿ya? Desde el punto de vista no paramétrico. Es desde el punto de vista no paramétrico, como si fueran categóricas. Entonces, yo tendría que poner aquí, si es cuantitativo, lo tengo que categorizar. O sea, no se puede, digamos, directamente. Tendría que decir salario, digamos, bajo, medio, alto, digamos, algo así. Em, entonces, a partir, por ejemplo, miren, aquí, qué valor chi cuadrado tenía? 0,75, ¿cierto? 0,75, ¿ya? La correlación, a partir de categorías, por ejemplo, como les digo, podría ser aquí categorías como salario bajo,
salario medio y salario alto, digamos. Lo categorizamos. Entonces, por ejemplo, en ese ejercicio de la mano dominante, esto se llama una correlación de contingencia, ¿ya? A partir de la tabla, esta fórmula es así, el coeficiente de correlación, digamos, pseudo, ¿no? Pseudo es la raíz cuadrada, ¿ya? De la variable chi cuadrado, la variable chi cuadrado que, ¿verdad? Que calculamos de la tabla, sobre la variable chi cuadrado más el tamaño de la muestra. O sea, por ejemplo, si yo quisiera calcular una especie de correlación, ¿ya? Una especie de correlación, coeficiente así de correlación, a partir de la tabla de contingencia, su coeficiente chi cuadrado era 0,7576 y la muestra es 300, ¿verdad? Entonces yo tendría que hacer esto. Miren, una raíz del coeficiente chi cuadrado sería 0,7576 sobre 0,7576 más 300. Ese sería el cálculo que tendríamos que realizar para obtener una especie de correlación, ¿ya? Lo malo es, bueno, no es lo malo, sino que esta correlación solo te da un número entre 0 y 1. Es una especie de pseudo correlación. O sea, este número R va a estar, solamente está entre 0 y 1. No está entre -1 y 1. No te puede decir si es inversa o directa. Solo te puede dar un valor entre 0 y 1, ¿ya? Como un porcentaje, digamos, de cuán relacionadas están esas variables cualitativas. Esto solamente es para variables categóricas. A ver, ¿cuánto sale? Por ejemplo, a ver, el ejemplo de la mano dominante. ¿Han calculado? A ver si me ayuda. A ver, lo puedo calcular en R también. R es como una supercalculadora. A ver, vamos a usar R acá. Entonces, a ver, ya. La raíz cuadrada en R es el comando SQRT, square root. Ok, ya está, square root. Entonces, miren, esta es la correlación que saco, 0,05. 0,0. Quiere decir que la correlación entre el género y la mano dominante es, claro, tenía que ser baja, ¿no ve? Porque hemos dicho que no hay relación, ¿verdad? Hemos aceptado la hipótesis, ¿verdad? De independencia. Entonces, no hay relación, miren. 5% de correlación, ¿ya? Entre esas variables categóricas, género y mano dominante, ¿no? No es alta, ¿cierto? No es alta. Entonces, así es como se puede obtener una correlación, ¿ya? Pero no la estoy colocando porque no es muy común utilizar esta correlación a partir de la tabla de contingencia. Bueno, bueno. Entonces, bueno, el primer paso es verificar si existe una relación lineal, ¿no? A partir de ello, vamos a poder aplicar la regresión. Entonces, a ver, ¿qué es el análisis de regresión, no? Ah, ya, perfecto. O hay un mensaje más, creo. No, no hay, ¿no? No, ok. ¿Qué es el análisis de regresión? Entonces, como ustedes saben, la regresión es una técnica tiene dos objetivos. Primero, pronosticar, predecir el valor de una variable dependiente en función de una variable independiente, ¿no? Al menos una o más variables independientes, ¿verdad? Y segundo, explicar qué relación tiene la variable independiente, cómo afecta la variable independiente a la variable dependiente. ¿Está bien? Entonces, la regresión lineal es interesante porque me va a permitir explicar en qué medida afectan las variables independientes a la variable dependiente y además me va a permitir predecir, ¿no? Estimar a la variable dependiente a partir de los datos que me den las variables independientes. Ahora, ¿qué es la variable independiente? Bueno, la variable dependiente es la variable que queremos explicar, ¿no? La variable que queremos predecir. Se llama variable endógena en términos económicos, ¿no? Y las variables independientes son variables que nos sirven para explicar, para predecir a la variable dependiente. Esas variables se denominan exógenas, ¿está bien? Entonces, generalmente a las variables dependientes, ¿con qué letra las simbolizamos? La variable dependiente es la variable y, ¿sí? Y las variables independientes son las variables x, así, ¿no? X, z, ¿sí? O sea,
Generalmente ese es el símbolo que usamos, ¿no? Las variables dependientes son las variables y las variables independientes son las variables x. Muy bien. Entonces, para aplicar la regresión tenemos que definir cuál va a ser la variable dependiente y cuáles van a ser las variables independientes. A partir de ello, vamos a definir el modelo de regresión lineal simple. Se llama simple porque solamente vamos a usar una variable independiente, ¿ya? Es simple porque solo vamos a tomar en cuenta dos variables, la variable y, que es la dependiente, y una variable x, que es la independiente. Una múltiple tomaría más variables independientes. Entonces, la regresión lineal simple se basa solo con una variable independiente, ¿no? Suponiendo que esta variable y está relacionada linealmente con x. Eso también, ¿no? Primero tendríamos que haber pasado la prueba de la correlación lineal, ¿no? Si pasa la prueba, entonces haríamos la regresión, ¿ya? El modelo de regresión lineal poblacional es así. Miren, la variable y dependiente es igual al intercepto beta cero más la pendiente beta uno por la variable x, la variable independiente, más un error, ¿sí? Este epsilon es un error aleatorio. Esta es la fórmula de la relación de la variable y con la variable x de forma lineal. Es la ecuación de una recta, ¿verdad? Obviamente, incluyendo una perturbación aleatoria. Bueno, entonces, el modelo acá, ¿sí? El componente lineal es esta parte y el componente aleatorio es esta parte que no podemos medir, no podemos observar, ¿verdad? Existe. O sea, no va a ser perfecta la regresión lineal, va a tener un margen de error. Este es el margen de error, ¿sí? Entonces, beta cero es el intercepto de la población, beta uno es la pendiente de la población, x es la variable independiente y y es la variable dependiente, ¿verdad? Am, en este caso, hablamos de la población porque este es un modelo, ¿ya? Que se debería calcular con toda la población de datos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si estoy hablando de pesos y estaturas, para tener este modelo de la población, yo tendría que considerar todos los pesos de toda la población de los estudiantes y todas las estaturas de toda la población de los estudiantes. Pero ustedes saben que en la práctica nosotros no hacemos uso de toda la población, ¿verdad? Tomamos muestras solamente. Entonces, la muestra me va a dar una estimación, no me va a dar el verdadero modelo de regresión, ¿ya? La muestra me va a dar una estimación de la regresión lineal, entonces me va a dar, no va a ser beta cero, va a ser b cero, le vamos a llamar, ¿ya? Porque es un estimador este número, porque se va a estimar con la muestra. Y B1 va a ser un estimador de la pendiente, ¿ya? De beta uno. Entonces, tenemos aquí, hay que considerar otra vez población y muestra, ¿ya? Población, la regresión de la población tiene sus componentes, que es beta cero, beta uno, ¿no? Y la regresión de la muestra tiene sus coeficientes, que son betas B0 y B1, ¿ya? Minúsculas porque, vamos a decir, son los estimadores. Es como X barra y mu, ¿verdad? Estos son estimadores de la muestra. ¿Está bien? Ahora, la regresión poblacional se puede ver, eh, bueno, la ecuación de regresión lineal simple se puede ver gráficamente. Miren, esta es la gráfica de la regresión lineal simple. Miren acá, estos puntos es el diagrama de dispersión, ¿cierto? O sea, cuando hay una relación lineal, digamos, creciente, ya puede ser también decreciente, ¿no? La pendiente puede ser positiva o negativa, por si acaso, ¿no? Y el intercepto también. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? O sea, estamos tratando de ajustar la recta a los datos, ¿verdad? Una recta, una ecuación de la recta, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el intercepto? El intercepto es el punto al origen, ¿no? De la ordenada en el origen, ¿sí? B cero, ¿no? Beta cero es la magnitud, digamos, el punto de Y cuando X es cero. Si X es cero, Y va a ser igual a beta cero, ¿no? En la recta. La pendiente es el grado de inclinación de la recta, de la ecuación de la recta, ¿no? El grado de inclinación es la pendiente. Puede ser positiva o negativa, ¿ya? Si la pendiente es grande, la recta va a ser bien inclinada, ¿no? Y si es pequeña, va a ser más horizontal, ¿no? Ahora, la distancia entre cada punto observado, ¿no? Cada punto observado y cada punto estimado en la recta es el error, ¿no? Ese es el margen de error, ¿sí? De la estimación, ¿no? De la recta, de la regresión lineal, ¿ya?
Entonces, la idea es que esta recta minimice estos errores, que las distancias sean mínimas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hay que encontrar los mejores estimadores del intercepto y la pendiente de la regresión lineal. Eso es lo que se tiene que hacer. Y eso se va a hacer con una técnica que se llama la técnica de mínimos cuadrados, estimadores de mínimos cuadrados, ¿no? Esto tiene que, perdón, vamos a minimizar, sí, ¿no? En este caso, vamos a tomar esta vez, vamos a chequear esto, ¿ya? No tiene, ok, vamos a tomar en cuenta, allá, vamos a cambiar, para que esto en España, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar en cuenta, claro, con C, ¿no? Estamos aquí, está, en inglés está todo esto está tomado del libro, entonces hay algunos aspectos que no se pueden. Ya, ok. No vamos a cambiar palabra por palabra. A ver, entonces acá, esto se llama estimadores de mínimos cuadrados, ¿sí? La idea es minimizar estos errores, o sea, estos errores, ¿no? De la muestra que vamos a tomar, ¿no? Tenemos que tener una ecuación que minimice estos errores. Es la distancia entre el valor observado y el valor estimado de la variable dependiente, ¿ya? Entonces, la técnica dice que hay que minimizar la suma de los errores al cuadrado porque son las distancias de los valores observados y los estimados. Por si acaso, y es sombrero es el valor estimado, ¿sí? Y es sombrerito, ya saben ustedes, el sombrerito significa que es una estimación, es la estimación de la recta. Entonces, para minimizar esto, se tiene que, obviamente, aplicar las técnicas de cálculo. Vamos a derivar esta función respecto de B0 y B1 y vamos a igualar a cero para encontrar los puntos críticos. La solución de este sistema de ecuaciones va a ser justamente estas ecuaciones, se llaman ecuaciones de mínimos cuadrados. La pendiente B1 estimada va a ser la covarianza de la muestra sobre la varianza y el intercepto estimado va a ser la media de la muestra y barra de la variable dependiente menos la pendiente B1 estimada por la media de la muestra de X barra, ¿sí? Entonces, a partir de esto, se va a obtener la ecuación de la regresión lineal de la muestra, que sería la estimación de la muestra, que nos va a permitir hacer los pronósticos y las estimaciones de la variable dependiente. Pero, sin embargo, recuerden que esta recta se está estimando con una muestra, por lo tanto, no es la regresión verdadera. La regresión verdadera es la regresión de toda la población, que no la tenemos, porque no tenemos todos los datos de la población. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Entonces, lo que tenemos nosotros es una regresión, pero estimada con una muestra. Eso significa que, como las muestras son aleatorias, hay miles de posibilidades, hay miles de posibles regresiones que podríamos calcular, ¿no? Esos B0s y B1s son estimadores, o sea, son también variables, varían con las muestras, ¿sí? Bueno, vamos a complementar, nos queda una sesión más para complementar este tema, ¿verdad? Pero yo les pediría que lo complementemos en, bueno, lo que pasa es que el día viernes es una, perdón, es una, bueno, es el 6 de junio, es una fecha para los docentes donde nos hacen algún agasajo, ¿verdad? Entonces el viernes no vamos a tener la clase, la tendríamos que pasar